Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a presentar la ponencia del magíster Carlos Neuhaus Tudela, quien fue presidente de la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Él nos va a exponer sobre su experiencia para haber completado su trabajo en un periodo de tiempo muy corto y con altísimos niveles de calidad, los mismos que se podrían replicar para la reconstrucción con cambios que se viene ejecutando en el norte de nuestro país. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco a mi amigo el general Carlos Rabanal, también al general Jorge Arévalo, general Baldovino y todos ustedes por venir a escucharme. Yo lo que voy a contarles es un poco lo que hubo detrás de cámaras, como se dice, ¿no? En realidad, mucho se habló, al final lo que se vio fueron las ceremonias, recorrido en la antorcha, los deportistas compitiendo y cómo se trasladaban, en fin, eso fue lo que se vio, pero lo que les voy a contar es todo lo que hubo que en algún momento tengo el reto de escribirlos, ¿no? Porque fueron exactamente 2 años, 10 meses desde que me tocó asumir el cargo el 26 de septiembre hasta el día del 2016, hasta el día de la inauguración, ¿no? Entonces, creo que vayamos a la siguiente página, son diagnóstico y primeras decisiones, ¿no? Yo lo que sí quería es decirles que si bien los Panamericanos fueron así bien importantes, a los que les pusimos un cariño especial fue a los Juegos Parapanamericanos, porque ver gente que tenían problemas de salud, de mutilaciones, digamos que no desarrollaron o que habían tenido accidentes, estando acá, por ejemplo, en el ejército, Carlos Felipa, que fue miembro del ejército y que para mí es un héroe, digamos, no solamente en el tema de la lucha contra el terrorismo, sino en el plano deportivo. Así como él, hay muchos héroes que supieron superar sus problemas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué me encontré? ¿No? Rápidamente, había un plan maestro que primero los Panamericanos se otorgaron en octubre del año 2013. Fue la fecha que Perú ganó en una reunión en Toronto la sede de los Panamericanos. Ahí todos felices y bueno, cuando yo antes presidía también una federación, que era la Federación de Tabla, que logramos sacarla 4 veces campeones mundiales, ¿no? Y ahí me metí más y bueno, tenía a lo largo de mi vida hecho no sé cuántos deportes, estos se reflejan en mis problemas de rodillas y columnas, ¿no? Pero sí tenía bastante conocimiento de lo que era el sistema deportivo y cómo funcionaba, y al estar presidiendo una federación tenía la oportunidad de ver cómo estaban las otras federaciones y cómo estaba el sistema deportivo en el Perú, ¿no? Bueno, se había hecho un plan maestro que, digamos, no fue una guía que no me sirvió mucho, ¿no? Y que eso es lo que encontré. Tenía un equipo humano como de 40 y tantas personas, ¿no? Que en principio, no quiero hablar mal, pero me da la impresión de que era mucha gente que estaba un poco no haciendo nada en algún ministerio y le dijeron váyanse a los Panamericanos, ¿no? Entonces, ahí había ciertos problemas, pues, de profesionalismo, podríamos decirlo, ¿no?
Después, estudios para las sedes. Felizmente ya se tenían cuáles eran las sedes. Estaba claro que, por ejemplo, el Estadio Nacional iba a ser solamente para las ceremonias, en Videna iban a haber ciertos deportes, tenían que haber en Villa María el Triunfo también, que la Vía Panamericana iba a estar en Villa Salvador, y en fin, algunas otras cosas colgando, ¿no? Después no se había convocado ninguna licitación, todos los estudios estaban en los preinversión, las empresas que tenían que haber entregado estudios estaban pues con plazos vencidos y pedían cada vez más plazo, y pedían más plazo para hacer ellos y cumplir, pero el plazo de ejecución se cortaba en el tiempo, ¿no? Y además tenía pues... ustedes muchos recordarán cómo estaba el ambiente, ¿no? Que ya los panamericanos no se van a hacer, que ya no queda tiempo, desconfianza, en fin, había un ambiente un poco en contra, por decirlo menos, ¿no? Y como toda entidad en el Estado, pues uno tenía que cumplir con una serie de procedimientos, y esto pues hacía que con 2 años, 10 meses por delante no hubiera mucho espacio. Entonces, bueno, uno era revisar el plan maestro, me metía a recorrer todos los lugares donde iban a estar las sedes, y lo otro, pedimos ciertas facultades extraordinarias. Yo recuerdo cuando en el 2007 tuvimos el terremoto en Pisco, se le encargó al ingeniero Julio Fabre, que era un ingeniero, digamos, del sector de agricultura, que había, digamos, incluso luchado contra el terrorismo, estaba en Huacho en algunos sitios y muy energético, y todo el mundo dijo, bueno, al fin alguien que pueda empujar esto, pero la legislación se lo comía, no le dan las facultades, etcétera, ¿no? Entonces, pedimos ciertas facultades que se reflejan en los decretos legislativos 1248 y 1335, que los tengo resumidos. Yo esta presentación voy a acortarla, pero lo importante es algunos temas que voy a mencionar. Entonces, primero era tema de licencias automáticas, licencias municipales automáticas. No podíamos estar sujetos a los caprichos de cada municipio, ¿no? Y especialmente municipios que sabíamos, pues, por decirlo menos, no eran muy profesionales, ¿no? En zonas populosas, y que no podíamos estar esperando, pues, que alguien presionara por cosas extrañas, ¿no? Entonces, eso. Después, el tema de adelanto de obras. O sea, en el Estado uno tiene que terminar todo el expediente para iniciar el proceso de licitación. Mi experiencia en haber trabajado en obras, en construcción civil, de centros comerciales, de programas de vivienda, etcétera, era que se adelantaba todo lo que es movimiento de tierras, mientras se terminaban pues los detalles de la arquitectura, ya detalles más finos de la construcción de las obras. Entonces, esto, por ejemplo, pedimos que nos diera esa facultad, y que, bueno, tenía que ser con entidades del Estado. Y prácticamente la única entidad del Estado que nos garantizaba porque poder avanzar era el ejército peruano. O sea, fue el primer contacto que tuvo los panamericanos con el ejército, que nos ayudó a nivelar todo el terreno de donde está hoy día la Vía Panamericana, y ya cuando salió la licitación, el que ganó la licitación de frente iba y construía. Esto me ahorró por lo menos 6 meses de obra. También en Villa María el Triunfo, se fijaron los niveles y pudimos avanzar, y fue, digamos, muy interesante el trabajo, porque también había el tema de que Contraloría controlaba, entonces teníamos todos que ir controlando pues cuántos cubos de camionada salían, llevar el registro, etcétera, para que no hubieran problemas más adelante, ¿no? Después,
la capacidad de poder reclutar gente y pagarles un poquito más. O sea, mi sueldo equivalía a un director general del ministerio, eso es, por lo menos eso, ¿no? Y también los convenios de gobierno a gobierno. El convenio de gobierno a gobierno surgió de una reunión con la gente de Canadá, que nos vino a plantear que podían ayudar, y ahí se nos prendió la luz y dijimos, y chequeamos con el Contralor de la República, y el Contralor de la República dijo, sí, se puede hacer convenio de gobierno a gobierno, pero para gestión, no para contratar en ese país. Entonces, eso, ¿y qué criterio usamos? Y ahí convenimos que los países que habían hecho juegos similares a los Panamericanos o Olimpiadas en el pasado. Entonces, en Guadalajara en 2011 se hizo Panamericanos, en el 2012 fue Londres, en el 2015 fue Panamericanos en Toronto y 2016 en Río de Janeiro Olimpiadas, ¿no? Tanto mexicanos como brasileros dijeron que no podían hacer, no tenían convenio de gobiernos, y quedamos con un finalista que era Canadá, ¿no? Y empezamos negociaciones con ellos, y los ingleses nos dijeron, nosotros sí podemos, sí queremos, pero le decían, no tenemos posibilidad de convenio de gobierno. Entonces, finalmente, apareció el embajador inglés y dijo, gracias al Brexit, ahora sí podemos hacer convenio de gobierno sin pasar por Bruselas. Entonces, y bueno, la negociación con Canadá estaba bien dura, y los ingleses le dijimos, quiero 10 millones de dólares menos, quiero legado y quiero transmisión de conocimiento. Listo. En febrero, yo le dije a las canadienses que ya no estaban solos, y cerramos en marzo del 2017, y en abril del 2017 firmamos con los británicos en las condiciones que necesitábamos. Eso, ahora, lo interesante de esto fue que ellos no nos trajeron solo ingleses, trajeron ciudadanos de muchos países, ¿no? Porque hay lo que llaman los gitanos olímpicos, gente especialistas que van dando vueltas por todos lados. Por ejemplo, el jefe de seguridad era un australiano que nos ayudaba. En lo que eran las transmisiones por televisión, una señora americana que trabajaba, era una de las jefas en las transmisiones del Super Bowl del fútbol americano. Y teníamos así gente de diversos países, incluso peruanos repatriados y gente incluso de Brasil, de Chile, en fin, teníamos como 15 nacionalidades. Que fue muy interesante porque hoy por hoy, por ejemplo, como anécdota, podríamos regresar a la página anterior, han habido 50 peruanos trabajando en el Mundial de Qatar, ¿no? Y eso casi, o sea, no fue la selección, pero fueron 50 peruanos que trabajaron ahí de una manera muy eficiente, como lo hicieron también menos en Tokio, y como están ahora para París y para los Juegos de Santiago. Incluso hay una chica, que hoy día yo digo chica, pero bueno, es una señora ya, chilena que trabajó, le dijimos vente a trabajar con nosotros para que aprendas, y ahora ella es la que lidera los Panamericanos de Santiago, y por supuesto se ha jalado a muchos peruanos para que trabajen ahí. Entonces, eso fue un poco el legado. Ahora, la gente dice, no podemos hacer gobierno a gobierno. Yo les digo, bueno, queremos tener más Odebrecht y más, ¿no? Mejoremos nuestra legislación para copiar las mejores prácticas a nivel mundial, y sobre esa base trabajar, o sea, y no estar volviendo a patear la misma piedra, como se dice, equivocándonos y dando oportunidades a que entren terceros, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno británico nos ayudó en infraestructura, en el Project Management, que es el PMO. Hay una diferencia entre
Project Management, que es y Program Management. Program es la gestión del proyecto en general, en todo los panamericanos. Yo todos los lunes en la mañana teníamos una reunión que éramos como 20 en un directorio grande, donde en una pantalla teníamos todos los juegos, los 1500 pasos y tomábamos decisiones. También nos ayudaron en la procura, ¿no? Para poder comprar de una manera ágil y transparente, ¿no? Pasemos ahora sí a los siguientes para... ¿Seguimos? Bueno, esto es un poco lo que es gestión del programa. Acá lo tengo yo para verlo más claro, ¿no? Esto que les decía yo, de todos los lunes teníamos una reunión de seguimiento de todas las acciones, ¿no? Entonces, todo eso se integraba en un cuadro resumen, ¿no? Y poníamos, teníamos un Gantt con rojo, verde, amarillo, para ver qué estábamos, y por ejemplo, todo lo que teníamos en rojo había que tomar decisiones y de repente, pues, reforzar el equipo para que esto salga, o, digamos, plan B, no plan A, plan B, o sea, siempre pensando en resolver, ¿no? Una de las cosas que a la gente se le dijo era la palabra no, como conversábamos unos minutos antes de entrar acá, estaba prohibida, ¿no? Digamos, yo no quiero escuchar un no, ¿no? Entonces la gente se iba, se encerraba, discutían abogados, ingenieros, todos, para encontrar soluciones. Y así íbamos viendo, y muchas veces la palabra no en el sector privado es lo mejor porque ya no tengo que trabajar después, ¿no? Pero decían, oye, esto no se puede. ¿Y por qué no se puede? Hay que sacar una resolución ministerial. Bueno, pues se saca, llamemos al ministro. No, es un decreto supremo. Bueno, vayamos donde el premier y el que estaba de turno y saquemos el decreto. Habría que ir a explicar a Consejo de Ministros y digamos, lo socializábamos antes y listo. O al final, como esto por ley, ¿no? Entonces, vamos al Congreso, pues ¿cuál es el problema? O sea, no había cosas que nos detuvieran, ¿no? Sino obstáculos que vencer, ¿no? ¿Y por qué? Y era, aquí el Perú tomó un compromiso en el año 2013 entre 40 naciones del continente y tenemos que cumplir con la palabra empeñada. Y no podíamos fallarle al Perú, ¿no? Entonces, y me acuerdo cuando fuimos al Congreso la última vez, ya 3 meses antes, ¿por qué? Porque detectamos que si, por ejemplo, ocurría algún temblor, terremoto o algo que había que reparar, con el sistema de contratación del ejército, del Estado, teníamos que, digamos, se nos complicaban las cosas. Entonces, coordinamos con Contraloría un procedimiento express, pero bien hecho, y fuimos al Congreso, explicamos, y bueno, ya en esa época el Congreso nos miraba con buena cara. Otra de las cosas que nosotros hicimos al inicio, me acuerdo que fuimos de reunir con el presidente Kuczynski y le dije, yo quiero a Contraloría en mi oficina y en el proyecto desde el inicio. Yo no quiero que pasados 5 años, cuando ya la memoria, los papeles, la información se perdió, me vengan a fastidiar. Y bueno, con el Contralor anterior al actual, nos reunimos y iniciamos lo que es control concurrente, ¿no? Mis colegas en la oficina me decían, estás llamando al diablo. No, le digo, prefiero tener el diablo acá adentro, conmigo, que después venga a fastidiar, porque como conversamos también, el chip o lo que tiene en mente mucha gente en Contraloría es castigar, es punitivo, ¿no? Y acá lo que hay que hacer, teníamos que sacar estos juegos de la mejor forma posible. Otra de las cosas que, por ejemplo,
ya son como anécdotas, pero experiencias. Un día pregunté, ¿y qué pasa con la respuesta a esta carta de... Todavía regresemos, todavía no mostremos ese cuadro. Para atrás, para atrás. Ahí está. ¿Qué pasa con esta carta que nos han enviado de una autoridad y que teníamos que responder? Habían pasado 2 semanas y era una cosa muy simple. Yo siempre apuntaba ahí lo pendiente. Y me dicen, Carlos, mañana la tienes. Y bueno, al día siguiente apareció la carta, la respuesta en escritorio, y digamos, este papel, el grande, tenía la respuesta y toda la... como 18 sellos. Entonces le dije, miren, última vez que recibo un papel así. Si quieren le ponen los sellos, pero como todos están a 10 metros, al piso de abajo, piso de arriba, se juntan, se reúnen y ponen su sello, porque todos ponen sello para librar responsabilidades, ¿no? Entonces, y bueno, la amenaza era si vuelve a suceder, no van a ver los Juegos Panamericanos, los van a ver por televisión, y creo que fue un mensaje bastante poderoso, ¿no? Que la gente entendió bien rápido, ¿no? Porque algunos sí no lo vieron, sí lo tuvieron que ver por televisión, ¿no? Pasemos a la siguiente página, ¿no? Aquí ven lo que es un comparativo que hicimos con los Juegos de Guadalajara y los Juegos de Toronto y Lima, ¿no? Y esto fue, este cuadro es de, acá no está, es de mayo del 2019, ¿no? Todavía no habíamos terminado de cerrar. Y Guadalajara dijeron que iba a ser $300.000, 300 millones se fueron a 1.000 millones, 300%. Toronto dijeron que iba a hacerlo en 1.100 millones y se fueron a 1.900. En nuestro caso, se presupuestó 1.280 millones de dólares, y 1.10 fue menor, fue 980 millones de dólares. O sea, no solamente lo hicimos a tiempo, sino por debajo del tiempo. Entre las decisiones que tomamos, así rápido, por ejemplo, habían 3 polideportivos. Decidimos, reprogramando los deportes, usar 2, y hacer 2, uno en el Callao y otro que hicimos en Villa Salvador. En Villa Salvador yo encontré el proyecto de la Vía Panamericana, eran 29 torres de 8 a 10 pisos. Conversando con ingenieros, incluso el ingeniero Curoiba, dijimos, se pueden hacer torres más altas. Entonces las redujimos a 7, y la propuesta ganadora lo presentó así como es ahora, ¿no? Y ahí nos ahorramos como 100 y pico millones de soles, ¿no? Y además con una grúa se podían hacer dos torres a la vez, ¿no? Y en los estacionamientos los pusimos en la parte de atrás, de manera que el hueco que se hizo fue de 4 a 5 metros de base, o sea, se excavó hasta tocar tierra firme y se vació concreto pobre, cemento pobre que se llama, que es, venía el camión de concretero y vació una plataforma de digamos, 100 por 70, una cosa así, de concreto sobre las cuales se construyó la torre, las 7 torres. Fueron 4 de 29 y 3 de 21 pisos y 3 de 19, ¿no? Y por eso pudimos avanzar rápido. También la otra discusión fue equitación, me acuerdo, ¿no? Querían plantear las obras, 2 lugares para la equitación, en la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina y en el club hípico privado que hay por Conchán,
yo dije, no, yo no puedo hacer obras en un club privado, y además estaba en la Escuela de Equitación del Ejército. Hubo algunos aquelarres con, acá el general se acuerda, ¿no? Con la federación, pero pusimos todo en la Escuela de Equitación del Ejército. Me decían, no, ese es un cuartel, etcétera. No, yo he vivido por ahí toda mi vida, y desde cuando todavía pertenecía a la familia Prado, y después cuando, digamos, ahí había la escuela, mis hijos aprendieron a montar caballo ahí, entonces siempre era un club que era del ejército, ¿no? Y con acceso a la gente privada. Ahí nos ahorramos 3 millones de dólares, porque también si partíamos la sede en dos, había pues que poner 2 hospitales, y eso es un costo bastante alto, y además nosotros, todas las obras se hicieron pensando en el día después. La zona de atletismo, el estadio atlético antes tenía 4.500 butacas, tenían 4.500, son las que tiene ahora, pero además tenía una plataforma que nos podía subir el aforo hasta 15.000, como sucedió en los Juegos. Después hubo mucha presión de los remeros para hacer un espigón en el Callao, ¿no? Y yo empecé a preguntar, ese espigón, ¿cuánto cuesta? Bueno, son 10, 20 millones de dólares. Y los remeros decían, no, no es tanto. Averigüé bien y costaba 100 millones. Y pregunté cuántos remeros hay en el Perú. Y me dijeron 80. Yo voy a invertir 80 o varios millones de dólares por estos pocos remeros. Oye, pero tú vienes de la tabla, ¿no? En la tabla yo logré el centro de rendimiento antes, además hay más de 300.000, y estoy seguro que aquí habrá alguno que se habrá metido al mar en algún momento, ¿no? Y esto es un deporte ya popular, que hoy día Perú compite igual a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿y qué hicimos? Nos fuimos a la laguna de Huacho, ¿no? Y la laguna de Huacho, no, que no tiene el fondo. Esa laguna, quien la conoce, desagua al mar. Lo que se hace, pues, se trancó la salida del mar 2 meses antes, subió el nivel, y en los sitios que rebalsaba se puso sacos de arena, y listo, más de 2 metros de altura, y sin daño ecológico ni tanta cosa, ¿no? Hicimos eso, en fin, en lugar íbamos a usar para el fútbol 3 estadios, y uno de ellos era el estadio de Miguel Grau del Callao, y se apareció el rector de la de San Marcos, nos ofreció el estadio, vimos los números, y dijimos, ponemos césped artificial FIFA 1, y hacemos todo el fútbol en un solo lugar. Cada camión de transmisión costaba $300.000 moverlo, o sea, yo iba a tener por 3, o sea, siempre buscando ahorro de costos y eficiencia, ¿no? Entonces, y así pudimos avanzar, o sea, íbamos al detalle, por ejemplo, los que salían de viaje, no un viaje a Punta del Este, que teníamos que ir a reuniones o a algún otro lugar, el viático es $3.000, sí, pero ahí, ojo, te están pagando alojamiento, te están dando de comer, me tienes que devolver, y todos tenían que reportar al centavo sus gastos, ¿no? Y eso era así mandatorio, porque al principio pues encontré que algunos inventaban viajes y tenían un ingreso extra, eso se cortó, ¿no? Bueno, voy a tratar de avanzar, ¿no? Pero nosotros también teníamos un sistema de delegación de responsabilidades. Imagínense la sede de la Videna, que muchos quizás la han conocido. Ahí teníamos velódromo, natación, teníamos atletismo, teníamos otros deportes, ¿no? Y eran como sucursales. Videna era una sucursal de un banco, digamos, y tenía sus distintas agencias, y todos tenían su grado de responsabilidad,
y entonces se les daba ciertas libertades y ciertas autonomías, pero si pasaban esa autonomía tenían que consultar y coordinar. Entonces, eso hizo también que la gente funcionara rápido, obviamente se los capacitó, la gente ingresaba por concurso, a veces teníamos que ser bien ágiles en los concursos, quizás en algunos casos nos equivocamos, pero sí, yo recuerdo haber recibido files que venían ahí de la Plaza de Armas y a la persona que venía, regrésate con tus files, ¿no? O sea, no, y si insisten, búsquense otro, porque yo eso no lo acepto, ¿no? Entonces, y bueno, eso funcionó porque la gente se comprometió. Ahora, vamos al siguiente cuadro, las licitaciones, ¿no? Las licitaciones eran dentro de una plataforma virtual. Nosotros, me acuerdo que en junio del 2017 hicimos una presentación a la comunidad, digamos, a todos, en la Cámara de Comercio de Lima, y pensamos pues que iban a venir 200 personas, y se aparecieron como 800, ¿no? Y de ahí lanzamos la primera licitación, era una presentación de todo lo que se iba a hacer en los Panamericanos, y lanzamos la primera licitación en julio, ¿no? Y se nos presentaron 40 postores de todo el mundo, ¿no? Y dijimos, bueno, son indicadores de que íbamos avanzando, desde que se firmó con el convenio con los ingleses, que dicho sea de paso, Inglaterra y Canadá están entre los 10 países más, digamos, más transparentes del mundo, ¿no? Entonces, decíamos, oye, estamos dándonos el lujo de negociar con canadienses e ingleses, será porque creen en nosotros, ¿no? Bueno, esto de acá es la licitación del Polideportivo de Villa Salvador, lo hemos tomado como ejemplo, pero que fue la última obra, pero es más o menos parecido. Todos tuvimos una gran cantidad de postores. En el estado se presentaba normalmente 1.6, 1.7 postores por obras. Nosotros tuvimos en promedio más de 40 postores por obra, ¿no? Lo cual nos decía, bueno, acá hay competencia. Y todo se hacía a través de una plataforma virtual. Desde el día en que se iniciaba el proceso, o sea, antes se podía conversar porque necesitábamos también recoger un poco de opiniones de los posibles postores, pero una vez iniciado el proceso, cero contacto con los postores. Me acuerdo que un día me llamó un ministro y me dijo, Carlos, acá tengo al presidente de tal empresa, si lo puedes recibir, ¿no? Que venía de un país europeo. Y le dije, mira, déjame ver si ya empezó, si ya se postuló o no. Y bueno, resulta que ya estaba en proceso y le dije, mira, no lo puedo recibir. No, pero fíjate, ha venido de tan lejos. Lo siento, pero el día de mañana tú y yo no vamos a estar sentados donde estamos. Y si por alguna razón esta empresa gana, va a haber problemas. Bueno, no lo recibí. Esa empresa ganó una de las licitaciones y bueno, no hubo problema. Amigos personales ¿no? A mi familia le dije, no den mi número, yo no acepto y todas las reuniones en mi oficina, ¿no? Y siempre éramos 2 o 3 recibiendo, ¿no? Y bueno, y todo esto era a través de una plataforma virtual donde el 70%, eran varias cosas que se calificaban dentro de lo que es la parte técnica, desde si habían tenido problemas laborales, experiencias en otros lados, ¿no? Y se les daba un puntaje y esto se calificaba, pues, y eran distintos jueces, muchos de ellos no en el Perú, ¿no? Sino gente de afuera, especialistas, y se les daba un puntaje. Y al final íbamos acortando las líneas
y incluso ya cuando era la recta final, se colgaba el contrato que ya había sido compartido y se le decía, este es el contrato que vamos a firmar y el que gane la Buena Pro tiene 48 horas para firmar. Y me acuerdo que una empresa española con la cual, que ganó uno, vinieron pues como 10 personas, de los cuales 6 eran abogados. Y el ingeniero Funke, que acá en general lo conoce muy bien, ¿no? Que era una mezcla de alemán con peruano, que sacaba el alemán cuando le convenía y el criollo también, y le dijo a los abogados, ustedes señores, ¿qué hacen acá? Ustedes o firman dentro de las 48 horas o paso al siguiente. No, que aquí la coma. Yo les decía, miren, si yo cambio algo del contrato, alguien va a protestar. O sea que acá no se cambia nada. O firman o firman. Cuarto intermedio, a los 15 minutos regresaron y calladitos firmaron. En fin, y estos contratos que se firmaron eran contratos colaborativos, donde tanto el contratista como el contratante estaban bajo un mismo techo y de alguna manera, digamos, iban solucionando los problemas y los problemas iban escalando, y llegaban pues hasta, teníamos un comité ejecutivo que ahí tomábamos la última decisión, ¿no? Para incorporar algunas variaciones, ¿no? Y muchas veces eran mejoras en los procedimientos y todo esto era en la plataforma Aconex, a la cual Contraloría también tenía acceso y se tomaban las decisiones bastante rápidas y teníamos también una junta de disputas, ¿no? Que esta junta de disputas se instalaban desde el inicio de la obra, ¿no? De manera tal que ya eran gentes especializados en contratos, ¿no? Estos contratos eran hechos por ingenieros para ser manejados por ingenieros. Normalmente y tradicionalmente en el Perú es el ingeniero con el abogado. El ingeniero no sabe de leyes y el abogado no sabe de obras. Entonces, siempre hay problemas, ¿no? Entonces, estos contratos eran colaborativos y cuando había un problema, se iba a la junta de disputas, que por lo general eran 2 ingenieros y un abogado especialista en estos contratos NEC, que eran nuevos contratos de ingeniería, New Engineering Contracts, en inglés, ¿no? Entonces, y esta junta aconsejaba, ¿no? Que era gente que estaba en otros países que venían cada cierto tiempo al Perú, ¿no? Pero hoy día con la tecnología pues se avanzaba muy rápido y ellos decían, bueno, sugiero esto, prueben acá y buscaban que nos pusiéramos de acuerdo. Y si no había acuerdo, ellos laudaban y decían, esto es así, ¿no? Y así funcionamos, ¿no? Acá tengo un cuadrito siguiente de las obras, ¿no? Cómo fueron avanzando, estas eran a mayo, ¿no? Del 19, ya prácticamente estábamos todos listos, ¿no? Y bueno, al final, donde tuvimos un susto fue con la escuela de equitación. ¿Por qué? Porque no llegaban los saltos que se mandaban, tenían que ser producidos en Hungría, que ganó la licitación, y Naciones Unidas, quien se encargó de la compra, que perdió el barco, le dijimos, los tienes que traer por avión a tu costo. Y llegaron una semana antes, o sea, los saltos de entrenamiento llegaron primero y los otros llegaron una semana antes del inicio de los juegos. Son cositas que uno no se entera, pero son problemas que se presentaron. Y bueno, ahí tienen las siguientes, son fotos del velódromo, que antes existía el velódromo, pero estaba expuesto al exterior. El centro acuático, que ahí se tuvo que remodelar, o sea, se hizo de nuevo, ¿no? Las piscinas son portátiles, son 3 piscinas, y hay una piscina que está al fondo, al cuadro de la derecha, debajo de la tribuna, que es de 50 metros para entrenamiento, ¿no? Entonces, ahí se hicieron, y estas piscinas
portátiles llegan y tienen que cuadrarse milimétricamente y viene uno en la Federación Internacional y te los chequea. Y tuvimos que hacer bowling, que está en la Videna, debajo de la pista de atletismo de entrenamiento, fotos del velódromo, seguimos. Siguientes cuadros, por favor. Bueno, la pista de atletismo es el estadio atlético. Ahí había un detalle. La pista que ganó es una pista Mondo, que se usó también en las Olimpiadas de Tokio, y tuvimos un detalle de viento en contra, ¿no? ¿Qué sucedía? Que por el viento en contra, esa pista perdía competitividad. Y se hizo un estudio de 40 años de vientos en el Perú, y se hizo ese diseño medio en J, de manera tal que el viento que venía del sur saltaba, digámoslo así, y pasaba por detrás de la pista de la partida de los 100 metros, ¿no? Entonces, y lamentable no se bajaron los 10 segundos, se hizo 10 segundos el ganador, pero primera vez que en el Perú se corrieron 100 metros en 10 segundos, ¿no? Y bueno, ese fue un lugar de muchas satisfacciones. Hay una anécdota con el tanque de agua también. Cuando yo me encontré el proyecto, era la tribuna principal, la ponían al lado izquierdo, al oriente, y los alojamientos que habían antes y que hay ahora, son 48 alojamientos en la tribuna principal. El arquitecto que se le dio el proyecto inicial me tapó ese tanque de agua, hizo un diseño ahí del hostal. Y le pregunto, oye, ¿por qué haces eso? ¿No? Es que es muy feo el tanque. Dijimos, bueno, lo pintamos bonito y listo. ¿Y por qué tienes los pisos de 4 metros de altura de piso a techo? Bueno, había que tapar el tanque y además los deportistas son muy grandes. Bueno, esa es el más alto creo que vino era de 2,5 metros de baje, pero entra en una construcción normal. Y la tribuna la pusieron al otro lado por el tema del viento, pero nunca se pone, digamos, la recta principal en ningún estadio, incluso de hipódromo, porque cuando las fotos se toman pues del lado oeste a este las fotos del fotofinish, la final, ¿no? En fin, después los siguientes cuadros son el de la izquierda, rehabilitamos el polideportivo del Callao, uno pequeño que se utilizó para box y competencias de pelea. Ese es el de la derecha, es el de vóley que hay en el Callao, que se sigue usando, y la foto de la izquierda también. A la siguiente, abajo, es el estadio de San Marcos. La cancha era un potrero, ahí pusimos gras FIFA 1, bien parecido al gras natural, y rehabilitamos todas las tribunas, menos la tribuna sur, porque aparentemente cuando lo hicieron a principios de los 50, lo hicieron encima de una huaca, y la verdad que no queríamos complicarnos la vida excavando ahí, de repente íbamos a encontrar algo que mejor dejarlo ahí tapadito nomás y todo eso, y ese estadio tiene un aforo de 34,000 personas, que es bastante razonable. Dicen que en su época era 60,000, pero 60,000 parados a la antigua, ¿no? Y bueno, la siguiente cuadro es, eso es Villa María del Triunfo, que ahí se hicieron la competencia de waterpolo, frontón, béisbol y softball, ¿no? Que la verdad, hoy día el Perú, algo bueno de la migración venezolana es que han venido hijos de peruanos que han nacido en Venezuela, que son peloteros, como dicen, y la selección peruana de béisbol es bastante buena. Seguimos, ¿no? Ese es el béisbol, ¿no? Y seguimos, es la vía panamericana, es la siguiente, ahí yo tengo sentimientos encontrados, no encontrados, ¿no? Pero me pongo a pensar qué hubiera sucedido si no hubiéramos hecho los Panamericanos.
Ahí han ido cerca de 60.000 personas por el COVID, ¿no? Y estoy seguro que más de una vida se salvó, porque la alternativa de muchas de estas personas era quedarse en su casa contagiando a la familia o a su entorno, y la verdad que para aquellos que dicen si la vía panamericana y que los panamericanos no valieron la pena, ya con las vidas salvadas ahí, yo creo que largamente valieron la pena. En fin, ya otros temas, tecnología, ¿no? En operaciones, porque, y acá voy rápido nomás, nosotros tuvimos 900 y pico de horas de transmisiones, se vio, era como si hubiéramos invertido, digamos, 300 millones de dólares en propaganda sobre el Perú. Hoy día ustedes pueden entrar a YouTube de los Panamericanos y van a ver las ceremonias, las competencias, todo está, ¿no? En tecnología, ahí trabajaron las 3 Fuerzas Armadas, en este caso lo encabezó la Marina en la ciberseguridad, y tuvimos más de 5 millones de ataques de ciberseguridad que no pudieron entrar a bloquear el éxito de los Panamericanos. En fin, hubo todas formas de transmisiones. Bueno, a continuación los países donde transmitimos, después todos los que tuvieron, todos los canales, todo se hizo en el Centro de Convenciones de Lima, ¿no? Que la parte de abajo era la parte de transmisiones, prensa, todo estuvo ocupado, el centro de control, en fin. Después, siguiente página, bueno, teníamos servicios médicos, y una cosa es los éxitos deportivos. Tenemos ya 2 campeones mundiales que ganaron medalla en los Panamericanos. Kimberly García, que salió medalla de plata porque estaba medio lesionada, hoy día doble campeona mundial en el Campeonato Mundial de Marcha y con récord mundial en un evento de marcha también, y Diego Elías en squash, que es el número 1 del mundo, y así muchos atletas de deportes que no son fútbol están brillando, ¿no? En fin, teníamos una comisión de seguridad, trabajamos muy de la mano con la policía, Fuerzas Armadas, en fin, a la Marina de Guerra le mejoramos la escuela naval. Los cadetes no tenían agua caliente, ¿no? Tuvimos que poner agua caliente para que pudiéramos albergar a los deportistas del exterior. No sé cómo será ahora aquí en el ejército, si tienen agua caliente o agua fría, ¿no? Pero me tocó ir a dar una charla de IPAE, y ahí pregunté a algunos cadetes y les decía, ¿tienen agua caliente? Sí, bueno, están con suerte porque hace unos años ustedes se hubieran duchado en agua fría, ¿no? Pero en fin, después pasamos a la siguiente, es el recorrido de la antorcha, ¿no? Que la recibimos en Teotihuacán, en México, el 4 de julio, la trajimos a Lima, la hicimos aparecer en Machu Picchu, ¿no? Y recorrió todo el Perú, y se calcula pues que la habrán visto más de 6 millones de personas, la habrán visto pasar. Tenemos las ceremonias, las 4 ceremonias que tuvimos nosotros, los panamericanos y parapanamericanos, a inauguración y clausura, nos costó, y más el recorrido en la antorcha, nos costó la mitad de lo que costó la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Y la gente se acuerda de eso, ¿no? Y bueno, los siguientes cuadros utilizamos, bueno, tuvimos un programa de voluntarios, capacitamos cerca de 28.000 voluntarios, logramos inscribir más de 100.000 voluntarios, récord. En Canadá habían sido 55.000, ¿no? Tuvimos que depurar y al final pudieron trabajar 14.000, ¿no?
pero el voluntariado fue increíble. Había gente desde muy joven hasta señores de más de 80 años y había trabajo para todos, ¿no? Y bueno, y al final hubo pues, bueno, tratamos de compras en Perú, todos los uniformes se hicieron, todo el habituallamiento de la vía panamericana fue empresas peruanas, tratamos de usar al máximo lo que es, digamos, producción nacional, las vallas para, digamos, canalizar en los eventos, en fin, se hicieron bastante de estas compras, ¿no? Después, el legado de Lima, bueno, el conocimiento, un nuevo modelo, todo el mundo habla del modelo de los Panamericanos, fueron los primeros juegos que se hicieron ecoamigables, ¿no? Y ahí contarles algunas cosas y cómo también colaboraron las Fuerzas Armadas y Policía y Ciudadanos. El día 26 de julio del 2019 fue la inauguración. Bueno, todo el mundo salió contento. Llegué a mi casa, puse el despertador a las 6 para llegar a la partida de las 8 de la mañana en Miraflores de las maratones, y a las 5 de la mañana me llama Alberto Valenzuela, que estaba a cargo de las operaciones, y me dice: Carlos, tenemos un problemón. Y le digo, algo me sonaba por dónde podía suceder, y me dice: 100 choferes no se han aparecido en la villa, y ¿y qué hago? ¿No? Tengo que llevar a todos los deportistas a sus lugares de competencia y no, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, un poquito de agua en la cabeza, en la cara, y dije, bueno, nuestro lema es jugamos todos. Así que llamé al general Celis, llamé a mi amigo de la Fuerza Aérea, creo a Jorge Ramírez, llamé al ministro del Interior, Alberto Valenzuela llamó al de la Marina, también llamé a mi amigo que tenía las líneas de buses de Lima Ancón, y otro taxista que me llevaba al aeropuerto, que me decía, yo puedo ayudar, etcétera. Bueno, y en una hora tuvimos a todos en la villa, que me mandaron pues Fuerzas Armadas, sus choferes, me decían, no tengo buses, pero porque me habían roto las chapas, pero te puedo mandar choferes, pero conocen la ruta, no, con un voluntario en el bus van y ahí conocen la ruta. Y bueno, nadie se dio cuenta, pero imagínense que si eso hubiera sucedido, hubiera sido pues el festín de todos los periodistas que estaban en contra de los Panamericanos, ¿no? Entonces, la verdad que cuando jugamos todos, pudimos sacar algo bueno, muy adelante. Muchas gracias y en fin, hasta aquí llegué, pero se queda la presentación y cualquier cosa a disposición de ustedes para cuando quieran.